¿Qué secretos pueden guardar las piedras antiguas bajo el sol ardiente del desierto? ¿Qué voces, silenciadas por siglos de arena y olvido, podrían estar esperando ser escuchadas? En 1947, en las áridas cuevas de Qumrán, a orillas del Mar Muerto, un joven beduino lanzó una piedra sin saber que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Aquella piedra rebotó en una vasija de barro sellada, y dentro dormían palabras que no habían visto la luz en más de 2000 años. Palabras que hablaban de una comunidad oculta, de una guerra entre la luz y las tinieblas, de purificación, de disciplina y de profecía. Desde entonces, los rollos del Mar Muerto han sido objeto de estudios, teorías, conspiraciones, censuras y devoción. Algunos los consideran la biblioteca secreta de los esenios, una secta judía de vida austera que habitó el desierto esperando la llegada de dos mesías. Para otros, los rollos son una amenaza, textos que podrían reescribir los orígenes del cristianismo o revelar verdades incómodas sobre el pensamiento religioso antiguo. Pero más allá del debate, lo que permanece es una pregunta insondable. ¿Por qué estos textos, escondidos durante siglos, reaparecieron justo en el siglo XX, un periodo de guerras, crisis espiritual y necesidad de respuestas? Este audiolibro es un viaje hacia esa pregunta. Un camino que no solo explora los misterios que dejaron los esenios, sino también su filosofía, sus símbolos, su forma de entender el mundo y, sobre todo, su visión del fin de los tiempos. No es un relato religioso, aunque toca lo sagrado. No es solo una narración histórica, aunque está anclado en los hechos. Tampoco es una novela de ficción, aunque hay momentos en que lo que descubrirás parecerá increíble. Es una búsqueda. La búsqueda de una verdad enterrada, fragmentada en pergaminos, oculta en túneles de roca y protegida por siglos de silencio. Los esenios vivieron lejos del ruido de Jerusalén. Se apartaron de las luchas de poder del templo, rechazaron la corrupción de su tiempo y abrazaron un estilo de vida que hoy podríamos llamar radical. Lavaban su cuerpo 3 veces al día, compartían todos sus bienes, evitaban el contacto con el mundo exterior y dedicaban cada momento de su existencia a prepararse, no para la muerte, sino para el juicio. Su vida fue un ensayo espiritual constante. Una resistencia silenciosa frente a un mundo que, para ellos, estaba destinado a caer. No esperaban la salvación como un regalo. La esperaban como una consecuencia de su pureza, de su vigilancia, de su entrega. Pero, ¿por qué volver a hablar de ellos hoy? Porque su mensaje parece haber sido escrito para nosotros. Porque en medio de la confusión del presente, su voz vuelve a sonar como un eco antiguo que atraviesa los siglos. Porque sus advertencias sobre la oscuridad que se cierne sobre el mundo, sobre la importancia de la disciplina, del discernimiento y del equilibrio interior, resuenan con más fuerza que nunca. Tal vez, solo tal vez, la última profecía no está escrita en los rollos ni tallada en piedra, sino viva, esperando ser entendida por quien tenga oídos para oír y corazón para comprender. Bienvenido a la última profecía, el legado oculto de los esenios. Que tu escucha sea también una travesía. Que cada capítulo revele no solo lo que ocurrió en el pasado, sino lo que aún late en nuestro presente. Y que al final de este viaje, tal vez, descubras que los esenios no desaparecieron, sino que dejaron una llama encendida en la oscuridad, esperando que alguien la encuentre y la lleve consigo. Ahora, prepárate. El camino comienza. Capítulo 1. La tierra de los 3 caminos. En los días antiguos de Judea, mucho antes de que los imperios modernos delinearan fronteras con mapas satelitales, el mundo espiritual y político del pueblo judío estaba dividido en 3 caminos. Cada uno proclamaba tener la verdad. Cada uno afirmaba ser el legítimo intérprete de la voluntad divina. En Jerusalén, entre columnas de mármol y humo de sacrificios, reinaban los saduceos, sacerdotes ricos, guardianes del templo, aliados del poder romano. Frente a ellos, en las sinagogas de piedra de los pueblos, se alzaban los fariseos, hombres del pueblo, maestros de la ley, que interpretaban cada letra de la Torá con rigurosidad y pasión. Pero había un tercer camino,
uno que no buscaba el poder ni el aplauso, sino el retiro, el silencio, la pureza. Ese camino conducía al desierto. Los esenios no portaban armas, pero eran guerreros del espíritu. No buscaban multitudes, pero su influencia llegó a resonar más allá de su aislamiento. En lugar de los muros de Jerusalén, eligieron las cuevas de Qumrán. En lugar del bullicio de los mercados, el canto del viento entre las rocas. No querían imponer un reino externo, sino construir uno interior. Su crítica al mundo no era con gritos ni confrontaciones públicas, sino con la elección radical de vivir diferente. Mientras fariseos y saduceos discutían sobre impuestos, rituales y política, los esenios se sumergían en la meditación, la contemplación y el estudio silencioso de los misterios del cielo y la tierra. Judea, en ese tiempo, era una tierra de tensiones. El Imperio Romano gobernaba con puño firme, imponiendo tributos, dioses extranjeros y leyes ajenas al alma del pueblo. La esperanza mesiánica era más que una idea, era un grito colectivo que ardía en los corazones de los oprimidos. Muchos esperaban a un libertador, un rey guerrero que destronara a Roma. Pero los esenios creían en una batalla distinta. Para ellos, el enemigo no estaba afuera, sino adentro, en la corrupción, en la impureza, en la mentira. Su revolución era invisible. Y su preparación, constante. No querían un mesías político, sino dos figuras, un sacerdote de justicia y un príncipe de la guerra, ambos guiados por Dios. Los textos antiguos, especialmente los de Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Plinio el Viejo, nos hablan de los esenios con respeto y asombro. Los describen como sabios, puros, silenciosos, apartados del mundo. Vivían en comunas, compartían sus bienes y practicaban una forma de vida extremadamente disciplinada. Eran vegetarianos, respetaban el sábado con una devoción absoluta y rechazaban la esclavitud, el comercio y la mentira. Su nombre, esenios, aún es objeto de debate. Algunos creen que proviene del griego esenoi, otros lo conectan con la palabra hebrea hasidim, que significa piadosos. Pero más allá del nombre, lo que define a esta comunidad es su compromiso inquebrantable con la pureza espiritual. Los primeros pasos del esenio en su comunidad no eran simples. Un aspirante debía esperar un año entero antes de ser aceptado como novicio, observando todas las reglas sin tocar aún la mesa común ni compartir los bienes. Solo tras un segundo año de prueba más riguroso, se le permitía ingresar completamente. Este proceso de iniciación era una purificación del alma. Para ellos, no bastaba con querer ser puro. Había que demostrarlo. La vida entre los esenios no era una escapatoria, sino un campo de entrenamiento espiritual. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento debía alinearse con una ética rigurosa. No por miedo al castigo, sino por amor a la luz. Porque creían, profundamente, que estaban preparando el camino para algo sagrado. Pero ¿qué motivaba a una persona a dejar todo atrás y caminar hacia el desierto? ¿Qué fuerza interior empujaba a hombres, y quizás también mujeres, a renunciar al mundo para vivir entre piedras y pergaminos? Tal vez era el desencanto con el sistema. Tal vez una voz interior, una intuición profunda, una visión. O tal vez, como ocurre con los grandes movimientos espirituales, era una respuesta invisible a una llamada mayor. El desierto, en la tradición bíblica, no es solo geografía, es símbolo. Es donde Moisés encontró a Dios. Donde Elías escuchó el susurro divino. Donde las almas se vacían de lo mundano para llenarse de lo eterno. Y en ese desierto, los esenios construyeron no solo refugios, sino templos del alma. Mientras los peregrinos llegaban al templo de Jerusalén con animales para el sacrificio, los esenios ofrecían su propia vida como ofrenda diaria. No necesitaban altares de piedra,
porque su comunidad entera era un altar viviente. Cada acto de humildad, cada palabra verdadera, cada vaso de agua compartido en silencio, era para ellos un acto sagrado. Su vida era liturgia constante. Pero no estaban solos. A pesar de su aislamiento, su influencia llegó lejos. Algunos creen que su forma de vida inspiró a movimientos posteriores. Otros incluso se preguntan si ciertos mensajes que luego resonaron en Galilea, junto al Jordán, o en el Monte de las Bienaventuranzas, no fueron ecos, directos o indirectos, de esta comunidad oculta. Una semilla, plantada en el desierto, esperando su hora para florecer. Capítulo 2. El nacimiento de una hermandad secreta. En los registros del tiempo, los esenios aparecen como una enigmática corriente dentro del judaísmo del Segundo Templo, pero su origen se pierde entre la historia y la leyenda. No fueron fundados por un solo hombre, ni por una proclamación oficial, sino por una lenta separación del mundo y una decisión colectiva de vivir bajo un código sagrado. Su nacimiento no ocurrió en una fecha precisa, sino como respuesta a una profunda crisis espiritual. Una crisis que sacudía los cimientos del judaísmo tradicional, corrompido por el poder político, la influencia extranjera y una fe que, para algunos, había perdido su esencia. Muchos estudiosos sitúan el origen de los esenios entre los siglos II y a.C., posiblemente como una reacción al proceso de helenización que trajo consigo la dinastía seleucida. Durante este periodo, bajo el dominio de Antíoco IV Epífanes, se intentó suprimir las costumbres judías y profanar el templo. La revuelta de los macabeos logró restaurar cierta autonomía, pero también dejó a su paso divisiones internas. Algunos grupos, desencantados con el nuevo liderazgo asmoneo, que mezclaba la función de rey y sumo sacerdote en una sola persona, comenzaron a retirarse. Entre ellos, surgiría una comunidad que rechazaba la corrupción del templo y abrazaba una vida de santidad absoluta, los esenios. El punto de quiebre, según varios textos encontrados en los rollos del Mar Muerto, fue la llegada de un sacerdote impío al poder. Esta figura, asociada con el linaje sacerdotal oficial, fue vista como una traición a la alianza divina. En respuesta, un líder carismático, conocido como el Maestro de Justicia, guió a sus seguidores hacia el desierto. Este maestro no fue simplemente un sabio, sino un intérprete de los misterios de Dios, un visionario que entendía la historia como un combate cósmico entre el bien y el mal. Bajo su guía, se establecieron las primeras normas, los rituales de ingreso, el calendario solar y las divisiones jerárquicas de la comunidad. La organización esenia no fue improvisada. Era un sistema preciso, estructurado, casi monástico, aunque no usaban ese término. Existía un liderazgo colegiado, conocido como el Consejo de la Comunidad, y una estricta jerarquía basada en la antigüedad, la sabiduría y la pureza personal. Nadie hablaba sin permiso. Cada palabra tenía su tiempo. El silencio era parte del lenguaje sagrado. El día comenzaba con oraciones al alba y continuaba con labores agrícolas, copiado de textos, estudio y baños rituales. Cada acción era meditada. Cada gesto tenía una intención espiritual. Era una vida diseñada para alinear el cuerpo, la mente y el alma con la voluntad divina. El ingreso a la comunidad no era inmediato. El aspirante debía pasar por un periodo de prueba y vigilancia. Primero, observaba sin participar. Luego, si era considerado digno, entregaba sus bienes a la comunidad, aunque estos no se fusionaban hasta su aceptación completa. Solo tras años de prueba, y si su conducta era intachable, podía sentarse a la mesa sagrada. La comida, para los esenios, era una extensión del ritual. Se comía en silencio, con vestiduras blancas, después de orar y purificarse. Quien violaba las normas podía ser expulsado, lo que muchas veces equivalía a una condena de muerte, pues fuera de la comunidad era difícil sobrevivir.
Sus asentamientos no se limitaban a Qumrán, aunque este fue uno de los más importantes. También había comunidades en otras regiones de Judea, y posiblemente en Siria y Egipto. Algunos vivían en completo aislamiento, otros, en núcleos urbanos pero bajo las mismas reglas. Lo que los unía no era un lugar, sino un pacto. Un pacto sellado no con sangre, sino con obediencia. No con juramentos vacíos, sino con actos diarios de fidelidad. El mundo exterior los veía con extrañeza, a veces con admiración, otras con sospecha. Pero ellos no buscaban aprobación. Su objetivo no era cambiar el mundo externo, sino prepararse, en cuerpo y alma, para la venida del reino de Dios. La hermandad esenia se consideraba a sí misma como los hijos de la luz, una comunidad separada del resto de Israel, pero no por arrogancia, sino por misión. Se veían como los elegidos para preservar la alianza divina en tiempos de apostasía. Su identidad no estaba en la sangre, sino en la pureza del corazón. Por eso, aunque algunos afirman que eran una secta elitista, en realidad su admisión dependía de la disposición interior, no del linaje. Esta visión radical los llevó a codificar su vida entera en reglas, algunas escritas en los rollos de la comunidad, otras transmitidas oralmente, con la solemnidad de un legado sagrado que no podía corromperse. El surgimiento de los esenios no fue un accidente, sino una respuesta consciente a una realidad espiritual quebrada. Su aislamiento fue una forma de resistencia. Su silencio, un lenguaje más poderoso que los discursos del templo. En medio de una época de conflicto y desesperanza, eligieron la pureza como forma de revolución. Y al hacerlo, dejaron una huella invisible, pero imborrable, en la historia espiritual de la humanidad. Porque a veces, los movimientos más poderosos no nacen con ejércitos, sino con un grupo de hombres que, en lo profundo del desierto, deciden vivir como si el reino ya estuviera aquí. Capítulo 3. Una vida de luz y silencio. Alejados del bullicio de las ciudades, los esenios construyeron una forma de vida que desafiaba todas las convenciones de su época. No buscaban riquezas, ni poder, ni reconocimiento público. Tampoco acumulaban posesiones, ni construían grandes monumentos. Su legado era otro: el dominio interior, la disciplina espiritual, la armonía con el universo. La vida cotidiana de un esenio no era simplemente austera, era profundamente simbólica. Cada acto, por más simple que fuera, comer, bañarse, estudiar, caminar, tenía un significado místico. Vivían como si cada instante fuera sagrado, como si cada momento tuviera el poder de acercarlos a la luz o arrastrarlos a la oscuridad. Los días comenzaban antes del amanecer. En completo silencio, los miembros de la comunidad se levantaban, se purificaban con agua fría y dirigían sus pensamientos al Creador. No hablaban hasta que los primeros rayos del sol iluminaban el horizonte, pues creían que solo al aparecer la luz podían pronunciar palabras. La oración matutina era colectiva, pero interior. No había alardes ni prédicas. Solo una profunda conexión con lo divino. Luego venía el trabajo, algunos en los campos, otros en la cocina, otros copiando manuscritos o elaborando ungüentos medicinales. Pero incluso estas labores eran consideradas ofrendas. No había jerarquías basadas en la tarea. Toda función era vista como parte de un orden superior. Uno de los pilares fundamentales de su vida era la pureza. Esta no se limitaba al cuerpo, sino que abarcaba la mente, el lenguaje y las intenciones. Antes de cada comida, se bañaban en agua corriente, se vestían con túnicas blancas y se sentaban en filas según su grado espiritual. Comían pan, frutos secos, vegetales, y en ocasiones miel o aceite. Evitaban la carne y el vino, no por capricho, sino por respeto al cuerpo como templo. Cada bocado se tomaba con gratitud, en silencio.
La comida era precedida y seguida por oraciones. No se hablaba. No se interrumpía. Todo era recogimiento. En esa mesa, el alimento no era solo físico, era una comunión con el cielo. El estudio era otra de sus prácticas esenciales. Creían que la sabiduría era una forma de acercarse a lo eterno. Los textos sagrados, particularmente la Torá, los profetas y sus propios escritos esotéricos, eran leídos y comentados diariamente. Los ancianos enseñaban a los más jóvenes no solo la letra, sino el espíritu de las palabras. El conocimiento no se acumulaba para presumirlo, sino para transformarse desde dentro. Muchas horas del día eran dedicadas al análisis profundo de las escrituras, a la interpretación de sueños y a la contemplación de los secretos del universo. Para ellos, Dios se manifestaba tanto en las palabras sagradas como en el orden invisible de las estrellas y los ciclos de la naturaleza. El silencio, más que una norma, era una filosofía. Hablaban solo cuando era necesario, y cada palabra debía ser verdadera, justa y medida. Las conversaciones triviales estaban mal vistas. La mentira era una de las mayores ofensas. El que mentía debía abandonar la comunidad por un tiempo, y en casos graves, era expulsado permanentemente. Este nivel de exigencia buscaba crear una atmósfera donde la verdad pudiera florecer sin distorsión. En un mundo donde la palabra era usada para manipular o confundir, ellos optaron por hablar poco, pero con intención. Su silencio no era vacío, sino lleno de significado. Era la pausa que permitía al alma escuchar. En sus tiempos de descanso, que no eran muchos, practicaban la contemplación. No oraban como se hace en las religiones modernas, sino que elevaban la mente al misterio de luz. Cerraban los ojos, respiraban lentamente, y se conectaban con lo que ellos llamaban la fuente de toda pureza. Algunos creen que practicaban una forma temprana de meditación, enfocando su atención en la ley divina que regía todas las cosas. Esta práctica no era obligatoria, pero sí común entre los más avanzados espiritualmente. En el silencio del desierto, sin distracciones, sin tecnología, sin ruido urbano, encontraban la posibilidad de escuchar lo esencial, la voz interna, la sabiduría del alma y la armonía cósmica. A diferencia de otras comunidades religiosas de su tiempo, los esenios no se centraban en la predicación externa. No buscaban conversos ni evangelizaban a otros pueblos. Su labor era hacia adentro. Su esperanza no estaba en cambiar el mundo con palabras, sino en transformarse ellos mismos a tal punto que, llegado el tiempo profetizado, estuvieran listos para recibir la manifestación de Dios. Esta preparación constante, meticulosa, exigente, era su forma de resistencia. Mientras el mundo se precipitaba en guerras, traiciones, corrupción y desesperanza, ellos respondían con silencio, estudio, pureza y luz. Creían, con una fe inquebrantable, que sólo quien se limpiara completamente podría habitar el reino que estaba por venir. Aunque vivían separados, no estaban desconectados del sufrimiento ajeno. En sus textos hay rezos por la humanidad, súplicas por los justos y lamentos por los pecadores. Su retiro no era indiferencia, era protección. Se consideraban los guardianes de una sabiduría antigua, de una verdad olvidada, de un camino que había sido abandonado por las multitudes. Custodiaban este conocimiento con disciplina, no por elitismo, sino por reverencia. No cualquiera podía sostener el peso de la luz. Era necesario vaciarse primero, romper el ego, purificar los deseos. Solo así, creían, podrían ver con claridad cuando el mundo fuera envuelto por la oscuridad y llegara la hora del juicio. En sus códigos más íntimos, hablaban de sí mismos como la casa de la verdad. Una casa sin muros, pero con cimientos inquebrantables. Cada miembro era un ladrillo, una parte del todo,
y la armonía colectiva era vista como un reflejo del orden celestial. Si uno caía, todos eran afectados. Por eso, la corrección fraterna era común, no para humillar, sino para restaurar. Vivían en comunidad, pero no como una mera organización humana, sino como una expresión visible de la voluntad divina. La unidad no era impuesta, era cultivada. En un tiempo donde el individualismo comenzaba a marcar la historia, los esenios eligieron la fraternidad como camino hacia la redención. Y así pasaban sus días, en silencio, en luz, en humildad, alejados de las guerras, pero luchando cada día contra la oscuridad interior. Ignorados por los poderosos, pero conocidos en los cielos. Desconocidos por la historia oficial, pero recordados por las piedras de Qumran. Su vida no fue una utopía, ni una fantasía espiritual. Fue un acto radical de fe. Una forma de vivir como si el reino de Dios ya estuviera presente. Y aunque sus nombres se perdieron, sus prácticas olvidadas, sus libros escondidos, su ejemplo aún resuena como un susurro en medio del caos. Un susurro que dice, hay otro camino. Uno que no busca dominar, sino iluminar. Capítulo 4. Los rollos del Mar Muerto. Fue por accidente que el mundo moderno escuchó por primera vez la voz silente de los esenios. En el año 1947, en las laderas pedregosas de Qumran, un joven pastor beduino llamado Muhammad Edib, mientras buscaba una cabra perdida, lanzó una piedra dentro de una cueva. Lo que oyó no fue un eco seco, sino el crujido de cerámica antigua rompiéndose. Lo que encontró después, sin saberlo, fue una colección de manuscritos que cambiaría la historia del pensamiento religioso. Ocultos durante siglos dentro de vasijas de barro selladas, los rollos del Mar Muerto descansaban en la oscuridad, esperando el momento de ser descubiertos por una humanidad al borde de su propia transformación. Los primeros pergaminos fueron vendidos en el mercado negro, confundidos con documentos antiguos sin demasiado valor. No fue sino hasta que académicos y arqueólogos comenzaron a analizarlos, que se comprendió su magnitud. Escritos en hebreo, arameo y griego, y con más de 2000 años de antigüedad, los manuscritos estaban excepcionalmente bien preservados gracias al clima seco y al aislamiento de las cuevas. Lo que contenían no era una sola obra, sino una biblioteca entera, textos bíblicos, himnos, reglas de comunidad, tratados apocalípticos, comentarios místicos y documentos legales. Era, literalmente, la voz escrita de una civilización espiritual sepultada por el tiempo. En total, se descubrieron fragmentos de más de 900 manuscritos en 11 cuevas distintas. Algunos estaban casi completos, como el famoso rollo de Isaías, copiado con una precisión asombrosa al texto que hoy se encuentra en las Biblias modernas. Otros eran apenas trozos, líneas sueltas, frases quebradas, pensamientos interrumpidos por el deterioro del tiempo. Sin embargo, incluso en su estado fragmentario, estos textos revelaron una cosmovisión profunda, compleja y radicalmente distinta a la del judaísmo oficial de su tiempo. Los esenios no solo interpretaban las escrituras, las vivían, las reelaboraban, las entretejían con su propia historia, creando un tejido espiritual único que ahora podía leerse, palabra por palabra. Una de las piezas más fascinantes fue el documento de Damasco, también llamado Zadoquita, que menciona un nuevo pacto entre Dios y su pueblo fiel, separado de la Jerusalén corrupta. Este documento, junto con la regla de la comunidad y el rollo de la guerra, delineaba la visión apocalíptica de los esenios, una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, donde solo los puros serían salvos. No era simplemente una metáfora moral. Para ellos, la guerra era real, inminente, inevitable. Y sus textos funcionaban como manuales para preparar esa confrontación, reglas de conducta, jerarquías militares,
códigos éticos y estrategias espirituales que anticipaban un cataclismo cósmico. Además de sus doctrinas, los rollos revelaban una obsesión con la pureza ritual, el calendario solar y la autoridad del Maestro de Justicia, una figura central en sus escritos. Este maestro, cuya identidad exacta aún se debate, aparece como un líder rechazado por el sacerdote impío, posiblemente un símbolo del poder religioso corrupto en Jerusalén, y exiliado con sus seguidores al desierto. Allí, guiado por visiones y revelaciones, establece una comunidad basada en la verdad y la obediencia a la ley de Dios tal como él la entendía. El maestro no era solo un profeta, sino un nuevo Moisés, un mediador entre el cielo y la tierra, cuya palabra tenía un carácter casi sagrado para la comunidad. También emergen en los manuscritos prácticas rituales que hoy parecerían extrañas, pero que para los esenios eran fundamentales: inmersiones diarias en agua corriente, oraciones en horas exactas, prohibiciones estrictas contra el derramamiento de sangre y una forma radical de comunión basada en la justicia interior. Muchos rollos muestran un lenguaje simbólico intenso: la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, los ángeles y los demonios. Este dualismo no era abstracto. Para los esenios, la vida entera era una batalla entre dos fuerzas, y cada acción del individuo inclinaba la balanza hacia uno u otro lado. El alma humana era un campo de batalla, y los textos eran el mapa para transitarlo. Lo más asombroso, sin embargo, fue la ausencia de ciertos textos y la aparición de otros no conocidos hasta entonces. Junto a los libros canónicos como Génesis, Éxodo o Deuteronomio, se encontraron obras como el libro de Enoc, el libro de los jubileos y varios himnos y cánticos desconocidos, algunos con visiones celestiales tan detalladas que evocan las experiencias místicas de profetas. Esta mezcla indicaba que los esenios manejaban una biblioteca diferente, una tradición paralela al judaísmo oficial, con textos que habían sido excluidos del canon por considerarse demasiado simbólicos, peligrosos o visionarios. La pregunta que emergió fue inevitable: ¿qué más se había perdido en los filtros de la historia religiosa? Los rollos no solo mostraban un pensamiento radical, sino también una estructura lingüística única. Los escribas usaban un hebreo arcaico, con modismos que no se encuentran en otros textos del período. Algunas palabras eran deliberadamente cifradas, posiblemente para proteger ciertos conocimientos reservados solo para los iniciados. Esto sugiere que los textos no eran solo herramientas pedagógicas, sino también barreras espirituales, filtros que solo el puro de corazón podría comprender. En cierto sentido, los rollos eran laberintos de tinta. No bastaba con leerlos, había que vivirlos, interpretarlos desde dentro, como quien recorre un templo no con los pies, sino con el alma. Durante décadas, muchos de estos textos fueron ocultados al público. En parte, porque su contenido podía cuestionar los fundamentos del cristianismo primitivo y el judaísmo rabínico. En parte, por la complejidad de su traducción y análisis. No fue sino hasta los años 90 que se publicaron en su totalidad. Para entonces, las teorías ya se multiplicaban, que hablaban de Jesús, que revelaban secretos del templo, que contenían verdades suprimidas por la historia. Lo cierto es que, lejos de destruir la fe, estos documentos ampliaron la mirada sobre la espiritualidad antigua. Mostraron que el mundo bíblico era mucho más diverso, místico y dinámico de lo que los textos oficiales permitían imaginar. Hoy, los rollos del Mar Muerto se conservan bajo estrictas condiciones de seguridad y temperatura en el santuario del libro, en Jerusalén. Su escritura, trémula por el pulso de manos milenarias, sigue hablándole al mundo. No como un dogma, sino como una invitación. A ver más allá de la letra. A escuchar lo que hay entre las líneas. A entender que, mientras la historia avanza con guerras y conquistas, hay voces que eligen la cueva, el silencio, la vela encendida. Y que esos susurros, escritos sobre pergamino con tinta natural, tienen más poder que 1000 discursos.
porque en ellos no solo habla un pueblo, habla el alma humana buscando a Dios, escondida en el corazón del desierto. Capítulo 5. Ritos de pureza y sabiduría escondida. En el corazón mismo de la vida esenia se encontraba un principio inquebrantable, la pureza. Pero no una pureza superficial o simbólica, sino una que lo abarcaba todo: el cuerpo, el pensamiento, la palabra, la intención y hasta el silencio. Para los esenios, el universo estaba ordenado por una ley invisible que unía lo espiritual con lo material, y cualquier desviación de ese orden contaminaba no solo al individuo, sino también a la comunidad entera. Vivir en santidad significaba alinearse con esa ley eterna, y para lograrlo, debían purificarse constantemente. No una vez al año, ni una vez al mes, sino cada día, cada hora, cada respiro. Los baños rituales eran el símbolo más visible de esta búsqueda. No eran simples lavados de manos antes de una comida, sino inmersiones completas en piscinas especiales llamadas mikvaot, llenas de agua natural que fluía desde manantiales o canales excavados con precisión. Estas inmersiones no eran solo físicas, representaban un paso de un estado de impureza a uno de conexión divina. Los esenios se bañaban antes de orar, antes de comer, al despertar y en ocasiones incluso después de haber pronunciado una palabra fuera de lugar. Su cuerpo debía estar limpio para que su alma pudiera elevarse. Y ese acto constante de limpieza no era esclavizante, sino liberador. El calendario también jugaba un papel crucial en esta estructura de pureza. A diferencia del calendario lunisolar utilizado por el judaísmo oficial, los esenios seguían un calendario solar de 364 días. Esta diferencia los separaba completamente de las celebraciones del Templo de Jerusalén. Para ellos, el calendario lunar era una distorsión introducida por sacerdotes corruptos. El calendario solar, en cambio, reflejaba el orden celestial. Sus fiestas, como la Pascua, el Día de la Expiación y la Fiesta de las Semanas, se celebraban en fechas distintas a las del pueblo general, lo que fortalecía su identidad única y su sensación de estar fuera del sistema, alineados con los verdaderos ritmos del cielo. Dentro de la comunidad, todo tenía su tiempo y su espacio. El día estaba dividido en segmentos rigurosos, dedicados a la oración, el estudio, el trabajo, el descanso y los rituales. Cada actividad comenzaba con una bendición y terminaba con una acción de gracias. El lenguaje era tan sagrado como el gesto. Por eso, uno de los pecados más graves era pronunciar el nombre de Dios en vano o hablar sin necesidad. La palabra era vista como una forma de creación, y mal usarla era una forma de profanación. Solo quienes dominaban el silencio podían hablar. Y solo quienes habían alcanzado cierto nivel espiritual podían enseñar o interpretar los textos sagrados. Estos textos, que hoy conocemos como parte de los rollos del Mar Muerto, contenían secretos que no eran compartidos libremente. El conocimiento era visto como una llama, iluminadora si era bien usada, pero peligrosa si se entregaba a manos no preparadas. Por eso, la comunidad tenía niveles de iniciación. Los nuevos miembros aprendían lo básico, las reglas, los horarios, los gestos. Luego, con el tiempo, podían acceder a enseñanzas más profundas, a comentarios esotéricos sobre la ley, a visiones celestiales y a fórmulas que revelaban la estructura espiritual del universo. Esta sabiduría oculta era celosamente resguardada. No se escribía fácilmente, y cuando se hacía, era con un lenguaje simbólico lleno de claves. La música y los cánticos también formaban parte de su vida, aunque de manera muy distinta a como hoy se concibe. No eran canciones para entretener, sino oraciones melódicas que ayudaban a elevar el alma. Los himnos hallados en las cuevas, como los Odayot o himnos de acción de gracias, revelan una poesía mística, cargada de imágenes de luz, guerra espiritual, humildad y redención. Estos cánticos no se cantaban en público.
Eran entonados en la intimidad del corazón o en momentos comunitarios de profunda reverencia. Cada nota, cada palabra, era una forma de alinearse con los coros celestiales, con las esferas divinas que, según creían, cantaban sin cesar la gloria del Altísimo. Una de las prácticas menos conocidas, pero más intrigantes, era la observación del firmamento. Los esenios veían los astros no solo como cuerpos celestes, sino como mensajeros. Sus textos mencionan ciclos astronómicos, estaciones del alma y correlaciones entre las constelaciones y los acontecimientos espirituales. Aunque no eran astrólogos en el sentido helenístico, sí creían que el cielo ofrecía señales y que el sabio debía aprender a leerlas. El sol, la luna y las estrellas no eran adorados, pero sí respetados como parte del gran lenguaje del Creador. Este conocimiento formaba parte de la sabiduría escondida, reservada para los más avanzados y nunca compartida con el mundo exterior. El perdón también tenía un lugar especial en su sistema. No se daba automáticamente ni como una concesión superficial. Para ser perdonado, el miembro debía reconocer su falta, aceptar una corrección comunitaria y pasar por un proceso de restauración que podía durar días, semanas o incluso años. Durante ese tiempo, se le retiraban ciertos privilegios, como participar en las comidas sagradas o en los estudios profundos. No era un castigo, sino un camino de retorno. La justicia era restaurativa, no punitiva. Buscaban transformar, no excluir. El objetivo siempre era la unidad, la armonía, la reintegración del alma a su lugar original dentro del cuerpo vivo de la comunidad. La relación con la naturaleza era también esencial. Aunque su vida era austera, no era antinatural. Cultivaban la tierra con cuidado, usaban remedios herbales y practicaban una agricultura respetuosa con los ciclos. Veían en cada planta, en cada roca y en cada fuente de agua una chispa de la creación divina. Incluso sus herramientas eran elaboradas con rituales específicos y se desechaban con respeto cuando dejaban de servir. Esta espiritualidad ecológica, profundamente adelantada a su tiempo, no surgía de una ideología, sino de una convicción: todo lo creado es sagrado, y el hombre solo puede tocar lo material si lo hace con manos limpias y corazón puro. Así vivían los esenios, entre rituales, estudio, silencio y comunión con lo eterno. Su día no era una rutina, sino una liturgia. Su cuerpo, no una carga, sino un templo. Su comunidad, no un refugio, sino una antesala del reino. En cada detalle de su existencia latía una búsqueda que los impulsaba más allá del tiempo y del espacio. Una búsqueda que aún hoy, siglos después, inspira a quienes desean vivir no según las leyes del mundo, sino según las leyes del cielo. Porque en un universo donde todo parece fugaz, ellos eligieron lo eterno. Y en medio de un mundo que corría hacia el caos, ellos caminaron hacia la luz. Capítulo 6. La ley del Maestro de Justicia. En el entramado místico y legal de los esenios, una figura emerge con fuerza silenciosa, pero indiscutible: el Maestro de Justicia. No sabemos su nombre, ni el lugar exacto de su nacimiento, pero los rollos lo mencionan con reverencia, como aquel que recibió la comprensión profunda de la ley divina. Para sus seguidores, no era simplemente un líder, sino un intérprete autorizado del plan celestial, un guía dotado con discernimiento sobrenatural. Fue él quien, según los textos, estableció el rumbo de la comunidad después de separarse del templo corrompido, organizando no solo sus rituales, sino también su visión del tiempo, del juicio y del destino final. El Maestro de Justicia aparece en múltiples documentos hallados en Qumrán, especialmente en la Regla de la Comunidad, el Comentario de Habacuc y el Documento de Damasco. No se presenta a sí mismo como un profeta, ni como un rey, sino como un servidor de la verdad. Según los escritos, fue perseguido por el sacerdote impío,
una figura simbólica que representa a los altos mandos del templo en Jerusalén, acusados de desviar la ley para su beneficio. Esta confrontación no fue solo teológica, sino espiritual, una batalla entre dos modos de entender la santidad. El Maestro, entonces, se convierte en el exiliado justo, el modelo del sufrimiento redentor, el eco anticipado de una figura mesiánica. Pero lo más notable del Maestro de Justicia no es su enfrentamiento con el poder, sino su lectura de las Escrituras. En lugar de interpretarlas literalmente, buscaba su sentido oculto, su clave profética, su aplicación viva. Él enseñó que los textos sagrados no hablaban solo del pasado, sino que prefiguraban el presente y anticipaban el futuro. Esta hermenéutica reveladora, llamada Peser, permitía que pasajes de Isaías, Habacuc o Deuteronomio fueran aplicados a los eventos contemporáneos de la comunidad. Bajo esta luz, cada guerra, cada juicio, cada profecía tomaba nuevo sentido. El Maestro no solo leía la ley, la desvelaba, como quien aparta un velo y muestra el rostro oculto de lo divino. Su autoridad no venía de la sangre ni del linaje sacerdotal, sino de su discernimiento espiritual. Los esenios creían que Dios había depositado en él la comprensión del misterio, un don reservado para los justos. No hablaba por sí mismo, sino como canal de una sabiduría eterna. Algunos textos lo presentan como un maestro de humildad radical, un hombre de sufrimiento, paciente en la adversidad, firme en la verdad. No lideraba con dureza, sino con ejemplo. Su palabra era ley, pero una ley nacida del Espíritu, no de la imposición. Para la comunidad, obedecerlo era obedecer a Dios, pues creían que el Maestro había sido elegido desde antes de la creación del mundo. El sistema legal que él estableció, conocido como la Torá interpretada, incluía detalles precisos sobre el comportamiento ético, los rituales de purificación, la justicia interna y la estructura de la comunidad. Se prohibían las ganancias injustas, la mentira, la impureza sexual y cualquier acto que dividiera a los miembros. El castigo no era físico, sino espiritual y social, separación temporal de la mesa, pérdida del derecho al estudio, periodos de aislamiento. Estas sanciones no tenían como fin humillar, sino restaurar. Todo en la ley esenia giraba en torno a la integridad del cuerpo colectivo, y el Maestro era su guardián. Él conocía los secretos del alma humana, y sabía cómo conducirla a la luz. En los comentarios bíblicos hallados en Qumrán, el Maestro aparece también como el que desenmascara el error. No solo enseña lo verdadero, sino que revela lo falso. Sus adversarios no eran los pecadores externos, sino los falsos intérpretes de la ley, aquellos que usaban la Escritura para justificar el orgullo, la avaricia o el dominio. Él los denuncia sin violencia, con la firmeza del que ha visto lo que otros no ven. En su visión, el mundo está dividido no por nacionalidades, sino por fidelidad. Están los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y en esa división invisible, cada persona elige, con sus actos, a qué lado pertenece. La neutralidad, para él, era imposible. Algunos estudiosos han visto en el Maestro de Justicia una figura que anticipa arquetipos posteriores. Su vida retirada, su confrontación con el poder, su sufrimiento injusto, su autoridad basada en la verdad, todo recuerda a otras figuras espirituales que vendrían después, incluso en el cristianismo primitivo. Hay quienes sugieren que Juan el Bautista pudo haber seguido su legado. Otros, más osados, plantean que el Maestro fue una inspiración directa para los primeros discípulos de Jesús. Aunque no hay pruebas concluyentes, lo cierto es que su figura representa un modelo de liderazgo radicalmente distinto, no basado en la fuerza ni en la popularidad, sino en la fidelidad a una ley más alta que la humana. En los himnos encontrados, algunos atribuidos al propio Maestro, hay momentos de profunda confesión. No se presenta como perfecto, sino como alguien consciente de su debilidad, de su pequeñez frente al misterio. Pide perdón,
clama por sabiduría, reconoce su dependencia de la gracia divina. Este rasgo lo hace más humano, y al mismo tiempo, más grande. No se impone como un dios, sino como un hombre despierto, que ha sido tocado por la verdad y vive para transmitirla. Para los esenios, él fue el corazón de su comunidad. Y aunque su cuerpo desapareció, sus palabras quedaron escritas en los rollos, como semillas de fuego esperando volver a arder. La memoria del Maestro de Justicia no se ha perdido. Vive en cada fragmento del desierto, en cada letra trazada con esmero en aquellos pergaminos milenarios. Vive en la forma en que los esenios organizaron su vida, en la devoción con la que cuidaron su comunidad, en el amor con el que interpretaron las escrituras. Él no fundó una religión, no buscó fama, no construyó un imperio. Lo que hizo fue algo mucho más difícil: encarnar una ley de verdad en medio de un mundo lleno de mentira. Y esa ley, escrita no solo en textos, sino en la conciencia de quienes lo siguieron, sigue viva. Invisible, silenciosa, pero viva. Como la luz al amanecer, cuando todo parece oscuro, y sin embargo, algo ya empieza a brillar. Capítulo 7. Ángeles, dualismo y batallas invisibles. Para los esenios, el universo no era simplemente un escenario físico donde ocurrían los eventos de la vida cotidiana. Era un campo espiritual en tensión permanente, dividido entre dos fuerzas cósmicas en conflicto, la luz y las tinieblas. Este dualismo no era abstracto ni simbólico. Era real. Lo impregnaba todo: el alma humana, las decisiones morales, el destino de las naciones, e incluso los movimientos de los astros. Desde su visión, cada acción tenía una resonancia espiritual. Y cada ser humano participaba, lo supiera o no, en una guerra invisible. No había neutralidad. Uno servía a la luz, o sin saberlo, alimentaba las tinieblas. Este pensamiento está claramente expresado en el rollo de la guerra, uno de los textos más inquietantes hallados en Qumrán. Allí se describe, con detalle casi militar, una futura batalla escatológica entre los hijos de la luz, representados por los fieles esenios y los ángeles justos, contra los hijos de las tinieblas, que incluyen a todos los pueblos impuros, a los traidores de Israel y a las huestes demoníacas. Esta batalla no sería simbólica ni ética, sino real, sangrienta, apocalíptica. Y aunque la victoria final sería de la luz, el camino sería arduo. Cada miembro de la comunidad debía prepararse no solo con pureza ritual, sino también con entrenamiento espiritual para resistir en ese día. Los ángeles eran figuras centrales en la teología esenia. No como imágenes decorativas, sino como realidades activas, organizadas en jerarquías, cada una con funciones específicas. Miguel, Gabriel, Sariel y Rafael aparecen mencionados como príncipes celestiales al servicio del Altísimo. Los textos revelan que los esenios veían la liturgia de su comunidad como un reflejo directo del culto celestial. Cuando los esenios oraban, lo hacían sabiendo que estaban en sincronía con los ángeles del cielo. Por eso su disciplina era tan rigurosa. No se consideraban simples hombres, sino colaboradores en un plan divino mucho más grande, en el que el mundo visible solo era una parte del todo. Pero si los ángeles representaban el orden, la verdad y la justicia, también existían sus contrapartes, los demonios. Para los esenios, estas entidades no eran supersticiones, sino inteligencias reales, operando en el mundo, especialmente entre los corruptos y los impíos. El espíritu de Belial es nombrado con frecuencia como el príncipe de las tinieblas, líder de los ejércitos contrarios a Dios. Belial no era simplemente el mal personificado, sino una fuerza activa que buscaba confundir, dividir, ensuciar. Operaba a través del orgullo, la mentira, la violencia y el placer desordenado. Para los esenios, cada tentación era una forma de ataque espiritual, y cada victoria interior era una pequeña victoria para la luz.
Este sistema de creencias se reflejaba en su antropología. El ser humano estaba habitado por dos espíritus, el de la verdad y el de la injusticia. Desde el nacimiento, ambos influían en el alma, y solo a través de la disciplina, el estudio y la vida comunitaria era posible fortalecer al primero y debilitar al segundo. El alma era un campo de batalla. Nadie nacía completamente justo ni completamente malvado. Todo era proceso, decisión, entrega. De ahí la importancia de las reglas, del calendario sagrado, de la vigilancia constante. No era paranoia, era conciencia. Estaban convencidos de que el destino eterno dependía de cada elección presente. Los esenios también tenían una cosmología detallada sobre los tiempos y las edades. Creían que la historia humana estaba dividida en periodos regidos por distintas potestades celestiales. En su tiempo, el mundo estaba aún bajo dominio de las tinieblas, pero pronto vendría la restauración, la era de la luz, cuando el orden divino sería plenamente instaurado. No todos serían salvados. Solo los que vivieran conforme a la ley revelada, los que se mantuvieran puros, fieles, despiertos. La comunidad no era un refugio físico, sino un arca espiritual, construida en medio del caos, para resistir hasta que el nuevo mundo amaneciera. Y mientras tanto, había que luchar. Sin espadas, sin violencia, con verdad, oración, silencio y fidelidad. Capítulo 8. Juan el Bautista, ¿un esenio entre nosotros? Entre las figuras más fascinantes del Nuevo Testamento, Juan el Bautista destaca por su vida austera, su mensaje radical y su extraña relación con el poder. Aparece como un profeta del desierto, vestido con pieles de camello, comiendo langostas y miel silvestre, predicando el arrepentimiento en las orillas del Jordán. Su llamado era urgente, cortante: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Para muchos estudiosos, la pregunta es inevitable: ¿fue Juan el Bautista un esenio? ¿Tuvo contacto directo con Qumrán? ¿Es su figura un puente entre la espiritualidad esenia y el nacimiento del cristianismo? Las similitudes entre Juan y los esenios no son pocas. Ambos vivieron apartados del mundo, en regiones desérticas. Ambos practicaban rituales de purificación mediante agua. Ambos proclamaban la inminencia del juicio final. Ambos denunciaban la corrupción del liderazgo religioso en Jerusalén. Y ambos creían que solo los verdaderamente puros podrían sobrevivir al día del Señor. Estas coincidencias han llevado a muchos investigadores a sugerir que Juan no solo conocía a los esenios, sino que pudo haber sido formado por ellos. Tal vez, incluso, vivió entre ellos durante años antes de iniciar su propia misión profética. El Evangelio de Lucas nos dice que Juan creció en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Pero no detalla qué hacía durante ese tiempo. Algunos teorizan que fue acogido en una comunidad como la de Qumrán desde joven, quizá huérfano tras la muerte de sus padres. En ese ambiente de oración, estudio y rigor, Juan habría absorbido la mística del Apocalipsis, la ética de la pureza y la visión de un mundo dividido entre luz y tinieblas. Más tarde, al sentirse llamado directamente por Dios, habría abandonado la estructura esenia para llevar ese mensaje al pueblo llano, con un lenguaje más accesible y una misión más urgente. Sin embargo, hay también diferencias clave. Mientras los esenios vivían en comunidades cerradas, Juan estaba entre la gente, predicando abiertamente. Los esenios esperaban a dos Mesías, uno sacerdotal y otro real, pero Juan anunciaba a uno que vendría después de él con autoridad divina. Los esenios evitaban el contacto con los impuros. Juan, en cambio, bautizaba a pecadores comunes. Esto sugiere que si bien Juan pudo haber compartido raíces con ellos, su camino fue distinto. Su mensaje, aunque semejante en fondo, estaba dirigido no solo a los puros, sino a todo aquel que quisiera cambiar de vida.
Otra conexión interesante es el rito del bautismo. Para los esenios, la inmersión en agua era una práctica diaria de purificación ritual. Pero Juan le dio un nuevo significado. El agua no solo limpiaba, sino que marcaba el inicio de una nueva vida. No era una rutina, sino un acto profético. En cierto sentido, Juan tomó la forma del rito esenio y le dio un contenido más dinámico, más abierto, más transformador. El bautismo ya no era solo un gesto de limpieza, sino una señal de arrepentimiento y preparación para el reino de Dios. Una ruptura con el pasado. Un nuevo comienzo. Tal vez por eso, cuando Jesús se presenta ante Juan, no lo hace en el templo ni en una sinagoga, sino en el desierto, en el lugar donde los esenios habían buscado a Dios durante generaciones. El Jordán no es solo un río, sino un símbolo. Allí cruzaron los hebreos hacia la tierra prometida, allí Juan invita a cruzar hacia una nueva conciencia. Y tal vez, en ese cruce invisible entre las aguas, la herencia esenia se transmite en silencio. No como doctrina rígida, sino como fuego espiritual. Un fuego que arde en la voz de Juan, que resuena en los evangelios, y que aún hoy nos llama a regresar al desierto y preparar el camino del Señor. Capítulo 9. Ecos de Jesús en las cuevas de Qumrán. A lo largo de la historia, la figura de Jesús de Nazaret ha sido interpretada de múltiples maneras, como profeta, como Mesías, como maestro de sabiduría o como Hijo de Dios. Sin embargo, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, una nueva posibilidad comenzó a asomarse con fuerza entre teólogos, arqueólogos e historiadores. ¿Existen conexiones profundas entre Jesús y los esenios? ¿Podría su mensaje haber sido influenciado, al menos en parte, por la cosmovisión que se vivía en las cuevas de Qumrán? Esta idea no busca reducir a Jesús a un esenio más, pero sí abrir una ventana hacia un contexto espiritual que, sin duda, compartió. Las semejanzas entre Jesús y los esenios van más allá de lo superficial. Ambos grupos creían en la cercanía del reino de Dios, en la necesidad del arrepentimiento y en la existencia de una batalla espiritual entre la luz y la oscuridad. Ambos usaban un lenguaje simbólico profundo: el camino estrecho, la pureza del corazón, la lucha contra el maligno, los hijos de la luz. Incluso el estilo de vida de Jesús, itinerante, alejado de la vida del templo, y su llamado a vivir en comunión, recuerda ciertos aspectos del ideal esenio. Pero mientras los esenios esperaban el reino como una ruptura cósmica futura, Jesús afirmaba que ese reino ya estaba presente, entre ellos. En los textos hallados en Qumrán, se repite una figura fascinante: el maestro de justicia, un líder espiritual que fue rechazado por el sistema religioso y perseguido por autoridades corruptas. Esta figura, aunque no es Jesús, presenta ecos inquietantes de su destino. Al igual que el Maestro, Jesús fue rechazado por los líderes religiosos de su tiempo, acusado de blasfemia, perseguido y finalmente ejecutado. Ambos predicaron una pureza superior a la de los ritos formales, una obediencia profunda al espíritu de la ley, y ambos invitaron a sus seguidores a formar una comunidad distinta, consagrada a la verdad y al servicio del reino. Sin embargo, hay también diferencias cruciales. Jesús no promovía una separación total del mundo, como lo hacían los esenios. Él comía con pecadores, sanaba en día de reposo, hablaba con mujeres y gentiles, y recorría aldeas y ciudades con un mensaje de esperanza abierta a todos. Los esenios, en cambio, establecían una frontera radical entre puros e impuros, aceptados y rechazados. Para Jesús, el reino de Dios no era un refugio para los justos, sino una puerta abierta para los quebrantados, los despreciados y los perdidos. Esta diferencia de enfoque no elimina la posibilidad de influencia, pero marca una evolución profunda del mismo anhelo espiritual. Otro punto de contacto se encuentra en el uso que Jesús hacía de las Escrituras. Tal como los esenios, reinterpretaba pasajes proféticos para aplicarlos a su tiempo. En particular, Isaías,
Daniel, los salmos y los profetas menores eran citados con frecuencia. Los rollos encontrados en Qumrán revelan una intensa devoción por estos mismos textos, interpretados bajo el método llamado Peser, donde las antiguas profecías se aplicaban a la comunidad del presente. Jesús también utilizaba las escrituras con un profundo sentido de actualidad, pero lo hacía desde una autoridad personal que sorprendía incluso a sus oyentes. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. En cuanto a los milagros, no hay registros en los textos esenios de actos sobrenaturales como los que se atribuyen a Jesús: sanidades, exorcismos, multiplicación de alimentos. Sin embargo, sí existe un fuerte énfasis en la sanación del alma, en la restauración del orden cósmico y en la intervención divina al final de los tiempos. Jesús tomó esa expectativa apocalíptica y la encarnó en actos concretos, visibles, tocables. Donde los esenios hablaban de una futura redención, Jesús proclamaba una redención presente. Donde los esenios esperaban el juicio, Jesús ofrecía el perdón. Y donde los esenios veían a los enemigos como hijos de las tinieblas, Jesús invitaba incluso a ellos a convertirse. Algunos eruditos han sugerido que Jesús pudo haber tenido contacto directo con los esenios o con tradiciones asociadas a ellos, especialmente durante su juventud o los años desconocidos antes de comenzar su ministerio público. No existen pruebas directas de que haya visitado Qumrán, pero la cercanía geográfica, la afinidad espiritual y el lenguaje compartido hacen pensar en una posible interacción. Otros, sin embargo, argumentan que las similitudes reflejan más bien el ambiente general del judaísmo del siglo I, en el que múltiples movimientos espirituales compartían ideas similares, y donde Jesús representó una voz singular entre muchas, que logró reunir lo disperso y elevarlo a un nuevo nivel. El Sermón del Monte, por ejemplo, ha sido comparado con fragmentos éticos de los textos de Qumrán. Bienaventuranzas como bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, resuenan con la obsesión esenia por la pureza interior. Pero el tono es distinto. Mientras los esenios se dirigían a un grupo selecto, Jesús hablaba a multitudes. Su enseñanza no estaba escondida entre manuscritos, sino proclamada desde las colinas. Su mensaje no estaba reservado a los iniciados, sino ofrecido como pan partido. Esa apertura universal, radical y compasiva, marca un giro profundo en la espiritualidad de su tiempo. En última instancia, Jesús y los esenios compartieron una misma inquietud: vivir conforme a la verdad, en un mundo dominado por la corrupción y el engaño. Ambos denunciaron la hipocresía religiosa, rechazaron el poder político disfrazado de santidad, y anunciaron una era nueva, regida no por la violencia, sino por la justicia. Pero mientras los esenios construyeron muros invisibles para proteger su santidad, Jesús derribó esos muros para invitar a todos a la mesa. Tal vez por eso fue tan peligroso. Tal vez por eso fue crucificado. Porque el mismo fuego que arde en el silencio del desierto, también puede prenderse en medio del ruido del mundo. Así, las cuevas de Qumrán y los caminos de Galilea se entrelazan en una danza misteriosa. No como copia y original, sino como ríos que nacen de una misma fuente subterránea. Jesús no fue un esenio, pero caminó cerca de su sombra. No copió su doctrina, pero tal vez bebió de su profundidad. Y al hacerlo, transformó esa herencia silenciosa en un mensaje vivo, poderoso y universal. Los rollos escondidos encontraron su eco en la voz de un carpintero. Y lo que una vez fue reservado para unos pocos, ahora podía ser escuchado por todos. Capítulo 10. El fin del mundo según los esenios. Para los esenios, el tiempo no era una línea infinita, sino un ciclo divinamente ordenado que avanzaba hacia un clímax inevitable, el fin del mundo tal como lo conocemos. No se trataba de una destrucción ciega, sino de una purificación radical. Una separación definitiva entre lo justo y lo impuro, entre los fieles y los rebeldes, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas.
Esta visión apocalíptica impregnaba cada aspecto de su vida, desde su calendario hasta sus rituales, desde sus cánticos hasta sus normas más estrictas. No vivían para el presente, sino para ese día último. Todo su esfuerzo espiritual era una preparación paciente para el juicio final. Los textos encontrados en las cuevas de Qumrán contienen descripciones detalladas de ese momento culminante. El rollo de la guerra, también llamado la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, describe una batalla cósmica que duraría 40 años, dividida en etapas precisas, como si se tratara de una estrategia militar ya diseñada desde el cielo. En ella, los fieles de la comunidad, ayudados por ángeles guerreros, se enfrentarían a las naciones impías y a todos aquellos que corrompieron la ley. No era simplemente una guerra terrenal, era un evento espiritual, donde las armas físicas eran menos importantes que la justicia interior y la fidelidad al pacto divino. Esta expectativa no era una metáfora moral ni una fábula simbólica. Para los esenios, el fin del mundo era un evento concreto, fechado con precisión según su calendario solar. Los días y las estaciones estaban contados. Cada generación que nacía era evaluada según su papel en ese drama eterno. Creían que vivían en la última era, en los tiempos oscuros previos a la intervención definitiva de Dios. Esta convicción no los llevaba al miedo, sino a la vigilancia constante. La impaciencia, el pecado o la indiferencia eran vistos como traiciones al plan divino. La comunidad debía mantenerse pura, no solo para sobrevivir, sino para merecer ser parte del nuevo orden que vendría. El fin no solo traería destrucción, sino también restauración. Los rollos hablan de un nuevo templo, no hecho por manos humanas, donde la presencia de Dios habitaría sin mediadores corruptos. Un nuevo sacerdote, el ungido de Aarón, y un nuevo príncipe, el ungido de Israel, guiarían al pueblo renovado. Las enfermedades cesarían, la mentira desaparecería, y la justicia gobernaría todas las cosas. Esta visión mesiánica dual, sacerdotal y real, era única en el pensamiento esenio, y marcaba una diferencia con otras corrientes judías que esperaban un solo Mesías. Para ellos, la redención era completa solo si abarcaba el espíritu y la materia, lo celestial y lo político. El juicio no sería solo para las naciones paganas. También los miembros de Israel serían evaluados. Incluso los propios esenios temían no estar a la altura. El alma de cada persona sería pesada, no por sus palabras, sino por sus actos ocultos, por su obediencia en secreto, por su integridad cuando nadie lo observaba. Los textos hablan de libros celestiales donde se registran todas las obras humanas. Al final, los fieles serían inscritos en el libro de los vivos, y los impíos, borrados para siempre. Esta doctrina del juicio personal reforzaba la necesidad de una vida vigilante, coherente, sin fisuras. No bastaba con parecer justo, había que serlo en lo más profundo del ser. El paisaje donde habitaban, árido, desolado, silencioso, reforzaba esta visión apocalíptica. El desierto era, para ellos, un umbral entre dos mundos, el viejo orden, marcado por el pecado y la corrupción, y el nuevo, que solo nacería tras la catástrofe final. La soledad no era huida, era resistencia. Su aislamiento no era cobardía, sino estrategia espiritual. En un mundo dominado por imperios, dinero y violencia, ellos elegían la espera. Una espera activa, disciplinada, ardiente. Sabían que el día vendría, y cuando llegara, no habría más tiempo para explicaciones. Solo quedarían dos caminos, dos destinos, dos eternidades. Uno de los aspectos más inquietantes de su Apocalipsis era su convicción de que incluso los ángeles caídos serían juzgados. La caída del mundo no comenzó, según ellos, con los hombres, sino con entidades celestiales que se rebelaron al orden divino. Esta idea, también presente en textos como el libro de Enoc,
hallado entre los rollos, muestra una cosmovisión en la que el pecado tiene raíces cósmicas. La historia humana es solo una parte de una rebelión mucho más antigua. Por eso, la restauración final debía ser total, no solo limpiar la tierra, sino también purificar los cielos. El juicio era absoluto, y la renovación, total. Muchos se han preguntado si esta visión tan dura y detallada influyó en el cristianismo primitivo, especialmente en textos como el Apocalipsis de Juan. Las similitudes son notables: ángeles guerreros, bestias impías, una gran tribulación, un juicio final, una Jerusalén celestial. Aunque no hay pruebas directas de que los autores del Nuevo Testamento conocieran los rollos, sí está claro que compartían el mismo horizonte espiritual, una misma sensación de urgencia, una misma esperanza en la intervención definitiva de Dios. Pero con una diferencia central: mientras los esenios esperaban la catástrofe, el mensaje cristiano proponía que la salvación ya había comenzado. Hoy, desde nuestra modernidad acelerada, muchos ven estas ideas como exageradas, como restos de un pensamiento primitivo. Pero, ¿y si tenían razón en algo esencial? ¿Y si esta tensión entre el bien y el mal, entre el caos y el orden, sigue viva? ¿Y si, en lo profundo, el alma humana sigue sabiendo que habrá un final? No uno con fuego y sangre, tal vez, pero sí un momento donde cada uno de nosotros deba rendir cuentas. El fin del mundo, para los esenios, no era el fin de todo, sino el principio de lo eterno. Y su vida entera fue un ensayo solemne, una preparación silenciosa, para el día en que la luz lo revelaría todo. Capítulo 11. El exilio de la verdad. Tras el eco de las guerras, la caída del templo y el avance imparable del Imperio Romano, los esenios desaparecieron de la historia oficial como una huella borrada por el viento. Durante siglos, nada se supo de ellos. Los textos antiguos apenas los mencionaban, y la mayoría de los historiadores creían que eran una secta menor, sin impacto duradero. Pero su desaparición no fue un accidente. Fue el resultado de una marginación sistemática. El mundo que vino después, dominado por nuevas ortodoxias religiosas y estructuras imperiales, no tenía espacio para la radicalidad silenciosa de los esenios, ni para su forma de vivir la verdad sin concesiones. Flavio Josefo, cronista judío del siglo I, menciona a los esenios con respeto, incluso admiración. Sin embargo, después de él, el silencio. En las fuentes rabínicas posteriores, como el Talmud, no aparecen. En los primeros textos cristianos, tampoco. Era como si hubieran sido arrancados de la memoria colectiva. Algunos estudiosos creen que su desaparición se debe a la brutal represión de los romanos tras la Primera Guerra Judía, 66-73 DC, y la destrucción de Jerusalén. Sus asentamientos fueron saqueados, sus rollos escondidos o destruidos, y sus miembros dispersos o asesinados. Pero otros sugieren que hubo también una causa más profunda. Su mensaje era demasiado incómodo, demasiado puro. Los esenios no servían al poder. No negociaban con imperios ni con sacerdocios corrompidos. Su fidelidad era exclusiva hacia Dios y su ley, no hacia estructuras humanas. Y eso los hizo peligrosos. En un tiempo donde la religión comenzaba a institucionalizarse, su modelo era un desafío. No tenían templos, ni jerarquías pomposas, ni ambiciones políticas. Solo reglas, pureza y silencio. Frente a eso, los sistemas dominantes, tanto el judaísmo rabínico en formación como el cristianismo emergente, optaron por ignorarlos. No porque no los conocieran, sino porque no sabían cómo integrarlos sin desestabilizar sus propios relatos fundacionales. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, adoptó muchas ideas que los esenios ya practicaban: la vida en comunidad, la renuncia al mundo, la esperanza apocalíptica, la importancia de la conversión interior. Sin embargo, no los reconoció como precursores.
Era más fácil asociarse con figuras proféticas como Juan el Bautista o con el eco mesiánico de Jesús, que con una secta secreta del desierto. El cristianismo necesitaba universalizarse, adaptarse al mundo grecorromano, ganar espacio en las ciudades, mientras que los esenios representaban lo contrario: la separación radical, la exclusividad espiritual, el aislamiento purificador. Su modelo no encajaba en la nueva narrativa, así que fue suprimido por omisión. En el judaísmo también fueron olvidados. Después de la destrucción del templo, los rabinos construyeron una nueva forma de fe centrada en el estudio, la ley oral y la vida comunitaria urbana. Los esenios, con su calendario solar, su desprecio por el templo corrompido y su interpretación mística de la Torá, eran vistos como marginales. Su existencia misma desafiaba la autoridad rabínica. Y así, fueron condenados a un exilio sin juicio. No se les persiguió, simplemente se les dejó fuera del relato. Un olvido aún más eficaz que la condena explícita. Un silencio que duró casi 2000 años. Este exilio de la verdad no fue solo externo, sino también interior. La humanidad olvidó que hubo una comunidad que vivió para la luz, que respiró la pureza, que se preparó para el juicio final sin buscar gloria ni poder. Sus rollos se desintegraban lentamente en las cuevas, sus nombres se borraban de los registros, y su memoria se perdía entre las arenas del desierto. Hasta que, en 1947, un joven beduino rompió una vasija, y los ecos de aquella verdad exiliada volvieron a escucharse. No como dogma, no como imposición, sino como un susurro, una advertencia, una lámpara encendida en medio de una oscuridad que creía haberla vencido. Capítulo 12, 1947, cuando hablaron las piedras. El 12 de marzo de 1947, el mundo estaba ocupado en reconstruir las ruinas dejadas por la Segunda Guerra Mundial. Las naciones, aún heridas por la brutalidad de la historia reciente, buscaban respuestas entre cenizas y tratados. Nadie imaginaba que, en el corazón del desierto de Judea, una revelación aún más antigua estaba a punto de emerger, no por obra de sabios ni arqueólogos, sino por el simple impulso de un joven beduino en busca de una cabra perdida. Su nombre era Muhammad Edib, y con una piedra lanzada a una cueva en las escarpadas colinas de Qumrán, rompió no solo una vasija, sino el silencio de 2000 años. Lo que descubrió fue un conjunto de rollos envueltos en lino, protegidos en vasijas de barro, con inscripciones que ni él ni su tribu podían comprender. Pensaron que se trataba de manuscritos religiosos valiosos, o tal vez, de un tesoro oculto. En cierta forma, lo era, pero no en oro ni piedras preciosas. Era un tesoro de palabras, de sabiduría sellada, de una memoria enterrada viva. Aquellos primeros pergaminos fueron vendidos en el mercado negro, confundidos con documentos hebreos medievales, y pasaron de mano en mano hasta llegar a expertos que comenzaron a sospechar que aquello no era común. Era algo mucho más antiguo, más profundo y más explosivo. El primer académico en identificar su verdadero valor fue Eleazar Sukenik, un arqueólogo judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén. A medida que los fragmentos se iban examinando, la magnitud del descubrimiento se hacía evidente. Aquellos textos, escritos en hebreo, arameo y griego, eran anteriores al cristianismo. Algunos databan de los siglos II a.C. al I después de Cristo y estaban increíblemente bien conservados gracias al clima seco del desierto y al aislamiento de las cuevas. Pronto comenzaron las excavaciones formales. Entre 1947 y 1956 se encontraron 11 cuevas llenas de manuscritos y fragmentos, en lo que sería considerado el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Los rollos del Mar Muerto, como fueron llamados, revolucionaron el estudio de la Biblia, del judaísmo del Segundo Templo y de los orígenes del cristianismo. Se encontraron copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento,
siglos más antiguas que cualquier otra versión conocida. El rollo de Isaías, completo y casi idéntico al texto que conocemos hoy, fue una confirmación asombrosa de la fidelidad con que se había transmitido la Escritura. Pero junto a estos textos canónicos, también había documentos desconocidos, reglas comunitarias, himnos, comentarios proféticos, tratados místicos y textos apocalípticos que hablaban de guerras celestiales, ángeles, demonios y el fin de los tiempos. El impacto fue inmediato, y también polémico. Al principio, el acceso a los manuscritos fue restringido a un pequeño grupo de académicos, la mayoría ligados a instituciones eclesiásticas. Durante décadas, se negaron a publicar muchos fragmentos, argumentando que estaban incompletos o difíciles de interpretar. Esto generó teorías de conspiración. ¿Había algo que no querían que el mundo supiera? Contenían los rollos verdades que ponían en jaque la narrativa oficial del cristianismo o del judaísmo. El secretismo alimentó la sospecha, y no fue sino hasta los años 90 que, gracias a la presión internacional y a los avances tecnológicos, todos los rollos fueron finalmente digitalizados, compartidos y estudiados abiertamente. Entre los textos más fascinantes estaba la regla de la comunidad, que detallaba la estructura interna de los esenios, sus rituales, su visión de la pureza y sus castigos. Otro texto clave, el comentario de Habacuc, interpretaba las escrituras proféticas a la luz de la historia reciente de la comunidad, y mencionaba a figuras enigmáticas como el maestro de justicia y el sacerdote impío. El rollo del templo, por su parte, ofrecía una visión alternativa del culto, con medidas estrictas para mantener la santidad. Y el rollo de la guerra, quizás el más impactante, describía una guerra apocalíptica en la que los justos, junto con ejércitos celestiales, vencerían a los impíos en una batalla final. Mientras los arqueólogos excavaban más cuevas, encontraron también objetos cotidianos que confirmaban la existencia de una comunidad monástica: tinteros, mesas de escribas, restos de alimentos, baños rituales, lámparas de aceite. Todo coincidía con la descripción que antiguos historiadores como Flavio Josefo habían hecho de los esenios. Pero ahora no eran solo palabras, eran pruebas físicas, documentos intactos, restos de una vida que se había creído extinta. Aquellos escribas, en su silencio, habían dejado una herencia más poderosa que cualquier ejército, una biblioteca escondida, escrita a mano, protegida con celo, como si supieran que un día alguien la encontraría. El mundo académico se dividió. Algunos querían atribuir los textos a otras sectas o a escribas del templo. Otros, con más evidencia arqueológica en mano, sostenían que Qumrán era claramente un asentamiento esenio y que los manuscritos reflejaban su pensamiento. Esta última visión prevaleció. Hoy, la mayoría de los expertos coinciden en que los rollos son, en su mayor parte, obra de los esenios, aunque algunos textos pudieron haber llegado de otras fuentes. Lo cierto es que la biblioteca de Qumrán revela un nivel de profundidad teológica, organización comunitaria y visión espiritual que desmiente la idea de que los esenios eran simplemente una secta del desierto. Lo más conmovedor, sin embargo, no fue el contenido textual, sino la historia que contaban en silencio, la de una comunidad que, sabiendo que su mundo se acercaba al fin, decidió preservar su sabiduría para una generación futura. No sabían cuándo serían descubiertos, ni quién los leería. Solo sabían que la verdad debía sobrevivir. Y así, como antiguos centinelas, escondieron sus rollos en vasijas, los sellaron, los enterraron en cuevas y desaparecieron. Pero no para siempre. Porque un día, en un mundo hambriento de sentido, de fe, de raíces, aquellas piedras hablaron. Y su voz, escrita en pergamino, sigue resonando hasta hoy. Así fue como, en 1947, el polvo del desierto se convirtió en revelación. Las letras milenarias reaparecieron como faros encendidos en la noche moderna. Y los esenios, que el mundo había olvidado,
volvieron a ser escuchados. No con gritos, sino con la voz más poderosa de todas, la del testimonio escrito de una vida consagrada a la luz. Una vida que no buscó gloria, sino verdad. Una vida que, desde las sombras de Qumrán, sigue iluminando los rincones ocultos del alma humana. Capítulo 13. Lo que los rollos no dicen. Los rollos del Mar Muerto nos revelaron un mundo enterrado durante siglos. El pensamiento esenio, su rigurosa organización, sus visiones apocalípticas, su relación con las Escrituras. Pero como todo descubrimiento profundo, también dejaron huecos, silencios, ausencias que despiertan más preguntas que respuestas. Porque lo que los rollos no dicen es tan inquietante como lo que dicen. Los vacíos en los manuscritos, las omisiones deliberadas, los fragmentos faltantes y las voces que parecen haberse silenciado intencionalmente abren la puerta a un territorio especulativo fascinante. ¿Por qué hay libros bíblicos que no aparecen? ¿Qué secretos fueron omitidos o eliminados? ¿Y quién decidió que debía permanecer oculto? Uno de los aspectos más desconcertantes es la ausencia del libro de Esther, el único texto del canon hebreo que no aparece entre los cientos de fragmentos encontrados en Qumrán. Esta omisión ha dado lugar a múltiples interpretaciones. Algunos creen que fue excluido por no mencionar explícitamente el nombre de Dios. Otros sugieren que los esenios veían con sospecha su tono festivo, su énfasis en la salvación política y la celebración de la violencia contra los enemigos. En una comunidad obsesionada con la pureza y el juicio divino, un relato que gira en torno a banquetes, estrategias palaciegas y venganza masiva quizás resultaba disonante. Pero más allá de esa explicación, lo cierto es que su ausencia revela un canon selectivo, cuidadosamente construido, que no solo preserva, sino que también filtra. Otro elemento ausente, al menos en términos directos, es cualquier mención explícita a Jesús de Nazaret, a pesar de que vivió y predicó dentro del mismo territorio y durante el mismo periodo en que la comunidad de Qumrán aún existía. Para muchos, esto es una evidencia clara de que los esenios no tuvieron contacto directo con él. Para otros, esta omisión podría ser intencional, motivada por diferencias teológicas profundas o incluso por rivalidad espiritual. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que se hayan perdido textos más recientes, escritos después de la muerte de Jesús, que pudieran haber hecho referencia a él. La cronología de redacción, ocultamiento y destrucción de los documentos aún deja espacio para hipótesis que van más allá de lo comprobable. También es llamativa la escasa información sobre la vida cotidiana femenina. Los rollos, en su mayoría, están escritos desde una perspectiva masculina. Si bien hay fragmentos que mencionan mujeres, sus roles son marginales y casi siempre bajo normas estrictas de control y pureza. Algunos sostienen que los esenios practicaban el celibato absoluto, mientras que otros hallazgos arqueológicos sugieren que al menos algunas comunidades permitían matrimonios bajo condiciones específicas. La ausencia de voces femeninas plantea preguntas importantes. ¿Las mujeres eran excluidas por completo o simplemente sus registros no fueron preservados? ¿Fueron silenciadas? ¿O vivían en comunidades paralelas cuyos textos aún no han sido encontrados? Otro silencio resonante es la falta de un relato detallado sobre la caída final de la comunidad. No hay un texto que narre su derrota, su disolución o su último día. Sabemos, por fuentes externas, que las guerras judías contra Roma devastaron la región y que los romanos arrasaron muchas de estas comunidades. Pero los propios esenios no dejaron una crónica del final. ¿Por qué? ¿Fue demasiado repentino? ¿Demasiado doloroso? ¿O acaso si lo escribieron y esos documentos fueron destruidos o aún permanecen ocultos? El hecho de que una comunidad obsesionada con el fin del mundo no haya dejado una despedida escrita de su propio final es, en sí mismo, un misterio poético y perturbador. También se ha discutido sobre la posible eliminación intencional de ciertos textos, ya sea por parte de sus propios autores o por quienes más tarde ocultaron los rollos.
Hay fragmentos evidentemente recortados, pergaminos incompletos que parecen haber sido mutilados, textos interrumpidos abruptamente en medio de ideas cruciales. ¿Fue censura? ¿Hubo conflictos internos en la comunidad sobre qué debía preservarse y qué no? ¿Acaso algunos conocimientos fueron considerados demasiado peligrosos para ser transmitidos, incluso dentro del grupo? El secretismo que rodea a ciertos textos, el uso de códigos y la clasificación de miembros según su grado de acceso a las enseñanzas, sugiere que no todo era compartido abiertamente, ni siquiera entre los puros. Por último, hay un silencio aún más profundo, el de las emociones. Los rollos están escritos con precisión legal, con lenguaje profético, con estructuras rituales y visiones cósmicas. Pero rara vez encontramos en ellos expresiones personales, relatos íntimos, confesiones emocionales. Con excepción de algunos himnos y oraciones, la voz humana que sufre, duda, ama o teme está ausente o extremadamente controlada. Esto podría deberse a la naturaleza misma de los textos, más normativa que narrativa, pero también podría reflejar un estilo de vida donde lo personal se subordinaba completamente a lo espiritual. La comunidad se ofrecía a sí misma como cuerpo colectivo, y lo individual era sacrificado en aras de la pureza común. Sin embargo, este silencio emocional también plantea una pregunta: ¿qué sentían realmente los esenios? ¿Qué añoraban? ¿Qué temían? ¿Qué soñaban cuando el desierto caía en la noche? Lo que los rollos no dicen, entonces, no es vacío. Es presencia en forma de ausencia. Es el susurro entre líneas, el espacio en blanco entre las palabras, la sombra proyectada por una luz que no alcanza a iluminarlo todo. En esos silencios laten secretos que quizás nunca sabremos, y verdades que tal vez no estaban destinadas a ser leídas, sino solo intuidas. Porque hay revelaciones que no vienen en forma de texto, sino como un estremecimiento del alma ante lo que falta. Y en ese misterio, los esenios siguen hablándonos. No solo con lo que escribieron, sino con lo que decidieron callar. Capítulo 14. El legado esenio en el mundo moderno. Aunque los esenios desaparecieron físicamente hace casi 2000 años, su influencia ha atravesado las edades de forma silenciosa pero constante. Como una semilla enterrada en lo profundo del desierto, su visión del mundo, su espiritualidad rigurosa y su compromiso con la pureza del alma han germinado en diversas corrientes religiosas, filosóficas y esotéricas del mundo moderno. No fueron profetas de multitudes ni fundadores de imperios, pero dejaron una huella que se ha filtrado, lentamente, en la conciencia de quienes buscan una vida más elevada, más conectada con lo sagrado, más verdadera. El redescubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el siglo XX no solo fascinó a los estudiosos y arqueólogos, también inspiró a miles de personas que vieron en los esenios un modelo de vida alternativo frente a la superficialidad de la sociedad contemporánea. Desde entonces, han surgido comunidades, escuelas espirituales y movimientos que se autodenominan herederos del pensamiento esenio. Algunos de estos grupos practican dietas vegetarianas, baños rituales, meditación solar, oración en silencio y una estricta disciplina moral. Otros, influenciados por corrientes de la nueva era, han reinterpretado los textos de Qumran desde un enfoque más místico, viéndolos como códigos de sabiduría universal. Organizaciones como la Fraternidad Esenia Moderna, nacida en Europa a mediados del siglo XX, afirman revivir el espíritu de aquella antigua comunidad del desierto. Enseñan que los esenios fueron guardianes de un conocimiento sagrado anterior incluso al judaísmo oficial, conectados con escuelas de sabiduría egipcia, babilónica y atlante. Aunque estas afirmaciones no tienen base arqueológica ni histórica comprobada, reflejan el magnetismo que ejerce el mito esenio en la imaginación espiritual moderna. Para muchos, los esenios representan una línea de conexión con lo divino que ha sobrevivido más allá de la religión institucionalizada. En el ámbito académico,
el pensamiento esenio ha influido profundamente en el estudio del cristianismo primitivo. El paralelismo entre sus enseñanzas y las palabras de Jesús ha llevado a una nueva comprensión del contexto espiritual en el que nació el mensaje evangélico. Hoy sabemos que ideas como la resurrección, la vida comunitaria, la inminencia del reino de Dios y la práctica del bautismo ritual no fueron inventadas por Jesús ni por sus seguidores inmediatos, sino que ya circulaban en comunidades como la de Qumrán. Esto no disminuye el valor del mensaje cristiano, sino que lo sitúa dentro de una tradición más amplia y rica de búsqueda espiritual. También ha habido un eco esenio en la ecología espiritual contemporánea. Su respeto profundo por la naturaleza, su conexión con los ciclos solares y su modo de vida autosuficiente han sido retomados por movimientos ecológicos y alternativos que buscan armonía con la tierra. La idea de vivir con menos, de consumir con conciencia, de buscar lo esencial y de no depender del sistema, todo ello tiene resonancias con el estilo de vida que los esenios cultivaron en el desierto. Su aislamiento no era fuga, sino protesta silenciosa contra un mundo corrupto. Y en esa protesta, hoy muchos encuentran inspiración frente al colapso ambiental y moral de la sociedad moderna. Las artes también han encontrado en los esenios una fuente de inspiración. Novelas, películas, documentales, obras de teatro e incluso videojuegos han explorado el misterio de Qumrán y la figura del Maestro de Justicia. Algunos relatos los presentan como sabios cercanos a Jesús, otros como guardianes de secretos prohibidos, poseedores de manuscritos ocultos que revelan verdades perdidas. Si bien muchas de estas representaciones caen en la ficción especulativa o la conspiración, reflejan el deseo humano de encontrar en el pasado un mensaje para el presente. Porque los esenios, con su silencio antiguo, parecen hablarnos aún, como si supieran que el mundo seguiría buscando la luz. En el campo de la psicología y la espiritualidad interior, algunos terapeutas y maestros espirituales han reinterpretado la sabiduría esenia como una forma de trabajo interno. Las dualidades presentes en sus textos, luz y tinieblas, verdad y mentira, pureza e impureza, son vistas como arquetipos del alma humana. Desde esta perspectiva, el viaje esenio no es solo histórico ni religioso, sino también psicológico, un camino de transformación interior donde cada persona debe confrontar su sombra, disciplinar sus deseos y despertar su conciencia. La comunidad, entonces, se convierte en un símbolo del alma integrada, y el desierto, en el lugar simbólico donde el ego muere para que nazca lo divino. La medicina natural también ha abrazado ciertos elementos de la tradición esenia. Algunos grupos modernos, especialmente en Francia, Canadá y América Latina, promueven prácticas de sanación inspiradas en los rollos, ayuno, limpieza intestinal, uso de plantas sagradas, ejercicios respiratorios, oración en contacto con la naturaleza. Aunque muchas de estas prácticas no tienen base directa en los textos originales, sí evocan el ideal de pureza integral que los esenios valoraban. No se trata solo de sanar el cuerpo, sino de armonizarlo con el alma y con el cosmos. Para estos practicantes, la salud es una consecuencia de la coherencia espiritual, no solo un estado físico. Incluso en el ámbito político y social, algunos pensadores han señalado que el modelo esenio podría ofrecer claves para una organización humana más ética y sostenible. Su rechazo al lujo, su comunidad sin propiedad privada, su sistema de justicia restaurativa, su respeto por el sabio antes que por el poderoso, su educación basada en el silencio y la meditación, su desapego del sistema económico opresor, todo esto plantea preguntas relevantes para nuestra época. ¿Es posible vivir de otro modo? ¿Podemos organizarnos sin jerarquías corruptas? ¿Puede una comunidad sostenerse sobre la base de la verdad interior? Los esenios, sin quererlo, nos obligan a imaginar otros mundos posibles. Y tal vez ese sea su legado más profundo. No su nombre, no sus reglas, no sus rollos, sino su ejemplo. En un tiempo donde todos buscaban el poder, ellos buscaron la luz.
En una época de violencia y conquista, eligieron la paz interior. En un mundo de templos ostentosos, ellos hicieron del alma su santuario. Su mensaje no fue gritado, pero sigue resonando. Y aunque sus palabras fueron escondidas en cuevas, su fuego aún arde en corazones que no se conforman con la mentira disfrazada de éxito. Porque el espíritu esenio no pertenece al pasado. Está vivo en todo aquel que, sin mirar atrás ni esperar aprobación, decide caminar en verdad, aunque sea en soledad. Epílogo, la última profecía. El polvo del desierto no logró sepultar del todo las huellas de los esenios. Las piedras, silenciosas por siglos, hablaron cuando el mundo estuvo listo para escuchar. Sus palabras, escondidas en vasijas de barro, viajaron a través del tiempo como un mensaje sellado para una humanidad que, generación tras generación, sigue enfrentándose a los mismos dilemas: la corrupción del poder, el vacío del alma, la urgencia de un sentido mayor. Y así, lo que parecía una secta olvidada, se revela ahora como un espejo que nos confronta, que nos susurra: hay otro camino. No es un camino fácil. Es un sendero hecho de silencio, de disciplina, de profunda honestidad con uno mismo. Un camino que no necesita templos ni aplausos, solo voluntad. Para los esenios, la pureza no era un símbolo, era una condición esencial para acceder a lo divino. La verdad no era una teoría, era un modo de vivir. Y el juicio final no era una amenaza, era una certeza. En un mundo que gira cada vez más rápido, su mensaje nos obliga a detenernos, a escuchar, a mirar hacia adentro. Tal vez eso sea, en el fondo, la última profecía, no un evento catastrófico, sino una decisión individual que marca la diferencia entre perdernos o recordar quiénes somos realmente. Y así llegamos al final de este viaje por las arenas del tiempo, por los pasajes ocultos de la historia y por las sendas silenciosas de una comunidad que vivió no para ser recordada, sino para ser coherente con la verdad que creía. Los esenios desaparecieron físicamente, pero su legado sigue encendido como una llama que no se apaga. Nos recuerdan que la luz más fuerte no es la que brilla en los grandes escenarios, sino la que arde en la intimidad del alma. Gracias por acompañarme en este recorrido profundo y revelador. Si este audiolibro resonó contigo, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir tus reflexiones. ¿Te imaginabas este lado oculto de la historia? ¿Conocías a los esenios? ¿Qué parte tocó tu interior? Recuerda que la historia no es solo pasado, es también presente que busca ser comprendido. Nos encontramos en el próximo viaje, con nuevas preguntas, nuevos misterios y nuevas verdades por descubrir. Hasta entonces, que la luz guíe tu camino.